resucitado. El que escribió este canto seguramente se inspiró en esa verdad diciendo: la tumba vacía es nuestra canción. Y al final, Cristo eres Dios, ¿sí? Creemos que Cristo resucitó precisamente porque Cristo es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿sí? Dios mismo que encarnó precisamente para venir a esta tierra, venir a este mundo, hacerse común en nosotros, para que siendo común en nosotros fuera a la cruz a morir precisamente para pagar el precio por nuestros pecados. Muere Jesucristo, fue sepultado, pero al tercer día, dice la Escritura, resucitó, pues. Y de hecho en Semana Santa hasta gritamos: Cristo resucitó, Cristo vive. Nos levantamos temprano, venimos aquí a las 6, a las 7 de la mañana, recordando precisamente la resurrección de Jesús. Es la base de la esperanza. Y Pablo precisamente, porque hermanos, en aquel tiempo, acuérdense que el pueblo de Israel tenían la promesa de un Mesías, es decir, el Mesías prometido. Cuando Jesucristo se presenta como el Mesías prometido, los judíos, el pueblo de Israel no creyó que fuera él, algunos creyeron, otros no. Entonces había mucho pueblo, incluso judíos, que negaban precisamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Había otras corrientes ahí donde negaban no solamente la resurrección de Jesucristo, sino la resurrección de los muertos. Acuérdense que había en aquel tiempo, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí. Y ahí se hizo, estos dos grupos se unieron contra Jesús, pero entre ellos había ese conflicto. Bueno, una vez que crece la iglesia, que incluso la iglesia del Señor ya no solamente está ahí en el área de Jerusalén, sino que además se extiende el reino de Dios a raíz de la persecución. Entonces en lugares de allá cerca de Roma, Grecia, todo aquel lugar, mucha iglesia cristiana, empiezan a convertirse los gentiles, gente que no creció en el pueblo judío, que no eran judíos, no sabían toda la historia del pueblo de Israel, no sabían muchos de ellos, a menos que hayan estudiado la historia de Israel, pero para ellos Abraham, Isaac, Jacob, pues eran desconocidos. Pero les predican de Jesucristo, de la salvación a través de Él, les predican de la condenación eterna del Dios vivo y misericordioso, y mucho gentil se convierte. Se empiezan a hacer iglesias cristianas en lugares, en territorios no judíos. Entonces mucho gentil se convierte, y la iglesia de Corinto era precisamente una iglesia de este tipo, donde había gente de otros países que no eran judíos, pero también había judíos. Y en ese tiempo también se seguía hablando acerca de que los muertos no resucitan. Y en la iglesia del Señor, que era la iglesia de Corinto, pues ya se empezaba a decir también que los muertos no resucitaban. Entonces Pablo empieza a hablar en el capítulo 15 precisamente acerca de esto, de que si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues imagínense lo que implicaría negar la resurrección de Jesucristo. Pablo narra en los versículos anteriores al versículo 12 de que Jesucristo resucitó al tercer día, que se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, y luego a mucha gente vio a Jesucristo resucitado. Y Pablo dice: incluso yo, como un abortivo, como el último, también vi a Cristo resucitado, porque Jesucristo se le presenta a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo, persiguiendo a la iglesia, y luego Jesucristo lo detiene en el camino a Damasco y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice: Señor, ¿y quién eres tú? Porque al que yo persigo son a los cristianos. Y Jesús dijo: es que es a mí al que estás persiguiendo. ¿Sí? Entonces Pablo se convierte al evangelio, cree en Jesucristo porque vio a un Cristo vivo. Entonces Pablo afirmando que Cristo, la resurrección de los muertos, porque hermanos, no solamente el hecho de que Cristo resucitó, sino que también está la promesa y la esperanza del creyente de que también resucitaremos. Es decir, si morimos antes de que Cristo venga, pues obviamente resucitaremos. Si estamos vivos cuando Cristo viene, pues obviamente no resucitaríamos porque estaríamos vivos. Es lo que empieza ahorita a hablar Pablo en el versículo 12. Nos quedamos ahí en el 12. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Era un problema que ya en la iglesia se empezaban a decir algunos que no había resurrección de los muertos. Por eso dice Pablo: entonces, ¿cómo es que ustedes o entre ustedes se dice que no hay resurrección de muertos? O sea, no estaban negando la resurrección de Jesucristo, sino que estaban diciendo que los muertos no resucitan. Que una vez es que había una ideología en aquel tiempo de que el cuerpo, como es materia,
se muere y se destruye. Entonces, ¿cómo va a haber una resurrección si el cuerpo se desbarata, se deshace? A veces esa idea de que pues, el cuerpo es materia se deshace y ya entonces ¿cómo va a haber resurrección? Porque más adelante viene, o sea, ¿con qué cuerpo van a resucitar si el cuerpo es materia y se destruye, se deshace? Esa era pues, de una manera a lo mejor hasta lógica, decían, pues si el cuerpo se deshace, entonces ¿con qué cuerpo se van a levantar? Es una pregunta interesante. Imagínense un cristiano que murió hace 200 años. Si usted va a la tumba de ese hermano ahorita, ¿qué va a encontrar en la tumba? Huesos a lo mejor, vestigios, ¿sí? Ahora, ¿qué de aquellos cristianos que murieron y que los incineraron? ¿Qué va a encontrar? Ceniza. A lo mejor esas preguntas hacían y decían, pues entonces ¿cómo van a resucitar? Entonces no creo que haya resurrección de los muertos porque ¿con qué cuerpo van a resucitar? Ahorita vamos a ver porque Pablo explica todo eso. Acuérdense que esta carta es una respuesta de Pablo a información que le dieron a él, seguramente a través de cartas, de cosas que estaban sucediendo dentro de la iglesia. Entonces Pablo empieza a señalar, acuérdense que había pecados y Pablo los señaló. Pero aquí hay preguntas, hay dudas respecto a la resurrección de los muertos. Sigue diciendo, hablando de que si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y luego la implicación, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pues. ¿Sí? O sea, si se enseña que los muertos no resucitan, entonces pues Cristo tampoco resucitó. Y el problema es que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana, pues, sin valor, pues, vacía. Dice el pasaje, vana también es nuestra fe. Y entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues. ¿Sí? Entonces Pablo está explicando, hermanos, porque si negamos la resurrección de los muertos, entonces tendríamos que negar la resurrección de Jesús. Pues. Ahora vamos a suponer que no, Cristo sí resucitó, pero nada más Él. Entonces si nada más Él resucitó y nadie de los demás resucitaríamos, pues entonces también ¿dónde estaría la esperanza? Si yo muero y no tengo la esperanza de que voy a resucitar una vida eterna, pues entonces también sería vano mi creencia, porque yo el día que me muera hasta ahí llegué y ya no jamás va a existir Sigfredo ni en la eternidad. O sea, negar la resurrección de los muertos sería un problema para la predicación del Evangelio. Entonces Pablo está explicando eso, o sea, porque el problema era que decían que los muertos no resucitaban. Entonces Pablo empieza hablando, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces lo que implicaría para el cristiano, llevándonos Pablo a través de esta carta inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? A la convicción y a la esperanza de que sí hay resurrección. Pues. ¿Usted cree que va a resucitar algún día? Yo tengo familiares míos que ya están muertos, pero yo sé que van a resucitar. Pues. Mi papá sé que está en la eternidad con el Señor, pero el día que Cristo venga por su iglesia y que su iglesia, todos los que ya murieron se van a levantar, ahí vaya a ver, seguramente yo le dije a mi papá, porque algunos dicen que en el cielo no nos vamos a reconocer, pero yo no sé, pero yo le pido al Señor que en el cielo, en mi morada, esté Claudia conmigo. Le dije, Señor, a mí no me importa si David y Alejandra no están juntos, ¿sí? Pero yo y Claudia sí quiero que estemos en la misma morada, porque algunos dicen que no, que en el cielo nadie se va a conocer, no sé, ¿sí? Lo que dice es que no se van a dar en casamiento, pero yo ya estoy casado. Yo no me voy a casar en el cielo, ya me casé desde aquí, así que yo espero que tendré en mi morada a Claudia conmigo y en la casa de un lado y la del otro a Isaac y a Rebeca con sus respectivos, ¿sí? Y al Rocket. Estoy bromeando, de veras. Pero lo que implicaría el negar la resurrección, porque a lo mejor podemos pensar, bueno, Cristo sí resucitó porque Él es Dios. Pero la promesa precisamente de la eternidad es que una vez que morimos físicamente, tenemos una eternidad, pues. Y que además la misma Biblia dice que cuando Cristo venga, ¿sí?
viene por su iglesia, pues, y va a haber la resurrección, en la resurrección. Y ahorita Pablo lo va a explicar, porque vamos a entender cuál era la duda, o por qué dudaban que había resurrección. Pero Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todo esto es en vano, y somos hallados testigos falsos de Dios, porque lo que testificamos de Dios es que Dios resucitó a Jesús, el cual, si es que no hay resurrección, entonces no resucitó. Si es que en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez, vuestra fe es vana y aún estamos en vuestros pecados, pues. Porque, hermanos, ¿qué significa o qué implica que Cristo haya resucitado después de que murió? Venció a la muerte. O sea, Él pagó en la cruz por nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Entonces, al morir pagó por nuestros pecados, porque era la consecuencia. Pero al resucitar vence la muerte y con eso da la victoria sobre el pecado. Entonces, si Cristo no resucitó, no hay victoria sobre el pecado. Entonces, por eso dice Pedro, entonces aún estaríamos en vuestros pecados. Pero precisamente la resurrección de Cristo es lo que nos da esa convicción de que hemos sido libres de la esclavitud del pecado, porque Cristo crucificó los pecados junto con Él, los sepultó y Él resucitó venciendo a la muerte, pues. Entonces es ahí donde viene el perdón de nuestros pecados, porque Él los tomó, los crucificó, los llevó a la tumba y ahí los dejó y venció a la muerte. Por eso dice Pablo, entonces aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ese durmieron, bueno, es que los que murieron en Cristo perecieron. Imagínense que la esperanza del cristiano, de que los cristianos, nuestros fieles cristianos ya muertos en Cristo van a resucitar en el día postrero, pero de repente nos dicen no. Entonces dice Pablo, entonces también los que ya murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, si en esta vida nuestra esperanza está en Cristo y si Él no resucitó, entonces somos los más dignos de conmiseración, pobre de nosotros. Pero hermanos, Cristo resucitó, pues, ¿sí lo cree usted? ¿De veras? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Hermanos, por eso es que recordamos cada año en el domingo de resurrección y lo celebramos y tratamos de hacerlo lo más parecido a aquel tiempo. En la mañana, a las 7 de la mañana, las mujeres vienen de blanco. Bueno, también procuramos venir de blanco. Las mujeres dirigen aquí, pasan a cantar, y entran con su, ¿cómo se llama lo que traen? Con las flores y la ponen aquí al frente. O sea, tratamos porque hermanos, es una realidad, pues. Y es algo que deberíamos tenerlo presente siempre, y no solamente cada domingo de Semana Santa, sino siempre. De hecho, cuando tomamos la cena del Señor, también decimos, si la muerte de Cristo anuncias hasta que Él venga, y si viene es porque está vivo, pues, porque no quedó en la tumba. Nosotros no creemos en un Cristo que siga ahí crucificado, sino en un Cristo vivo, pues. Entonces Pablo está explicando, entonces también los que durmieron perecieron. Si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es las primicias, porque después de Cristo, que Cristo resucitó, Él es las primicias. Había una fiesta cada año, si celebraban en el tiempo de la Pascua, donde los primeros frutos de la cosecha, las primicias, las llevaban al templo, pues, los primeros. Entonces aquí cuando hablan que Cristo es las primicias, porque Él resucitó, y después de Él, todos los que mueren en Cristo van a resucitar, pues. Pero Él es las primicias de la resurrección. Eso nos da confianza, nos da esa esperanza de que también algún día, si es que morimos antes de que Él venga, cuando venga, vamos a resucitar, pues. Por eso es que en los funerales de los creyentes cuando mueren es muy diferente, pues. Yo me acuerdo cuando mi papá murió, pues ahí en el templo hicimos dos servicios fúnebres y bien un montón de flores le mandaron. Una compañera de trabajo, porque fueron de mi trabajo, yo ya no trabajaba porque yo ya estaba como pastor ahí en la iglesia, pero se enteraron y vinieron.
Y me dijo una de ellas afuera, oye, esto no parece un funeral, parece una fiesta. Le dije, es que es una fiesta, porque aunque no está físicamente, pero Él está en la eternidad, Él cruzó la meta, pues, como todo un vencedor. Me dijeron, no, esto no parece, pero me lo dijeron así, les gustó tanto, que dijeron, esto no parece funeral, parece una celebración, es que estamos celebrando. Porque esa es la meta del creyente, llegar a la eternidad. Usted y yo estamos todavía en la carrera, todavía no cruzamos la meta. Y cuando la crucemos, imagínese, cuando pase esa línea, los que se quedan atrás son los que lloran, pero cuando usted entre al cielo, yo no me imagino qué voy a hacer cuando entre yo creo que voy a gritar de júbilo, voy a brincar lo que nunca he hecho aquí en el templo, lo voy a hacer ahí arriba. No sé, hermanos, pero de veras, imagínese cuando su familiar cristiano muere y en el momento que entra a la eternidad y ve el rostro del Señor. Si nosotros aquí nos cantando, a veces no se le enchina la piel y dan ganas de llorar o de gritar. Imagínese cuando entre a la eternidad, pues. Por eso dice Pablo, más ahora, es decir, todo eso que está diciendo Pablo de que si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Y si nuestra esperanza es Cristo y no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración. Pero dice Pablo, más ahora Cristo ha resucitado y eres las primicias de los que durmieron, de los que ya están muertos. Cristo es la primicia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan que cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, es decir, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, ¿sí? Lo creó, no pensó en, es decir, no lo creó, no pensó en la muerte, sino Él los creó para que vivieran por la eternidad. Pero el pecado, la consecuencia del pecado fue la muerte. Entonces la muerte entró a la humanidad a través de Adán y Eva. Por eso dice el pasaje, así como por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, pues. Por eso algunos historiadores dicen, o teólogos, que Adán es un tipo de Cristo, pues, porque Adán, por él entra la muerte, pero por Cristo viene la resurrección y la vida eterna. Pues por un hombre el pecado pasó a todos, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque Cristo resucitó y eso es lo que, imagínense que usted y yo predicáramos de Jesucristo, pero ya cuando llegamos al momento en que muere en la cruz y sepultado, ¿y qué pasó? No, pues ahí quedó. O sea, entonces, pero que resucitó, eso nos da precisamente la esperanza de vida eterna, y eso es lo que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Sigue diciendo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, porque a consecuencia del pecado es que el ser humano muere espiritualmente y físicamente también. Sí, o sea, la muerte espiritual, porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, miren, de ese fruto, pueden comer de todo lo que hay, menos de ese. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Pueden comer de todo, menos de ese árbol. Cuando la serpiente llega, ¿qué le dijo a Eva? Con que dijo Dios que no pueden comer, ¿sí? O sea, y pues lo engañó y bueno, y fueron seducidos, cayeron en la tentación, pecaron y obviamente pues no cayeron muertos, pero espiritualmente murieron, fueron separados del Señor. Entonces es por eso que se necesita la reconciliación con Dios a través de Jesús para que pueda haber una vida eterna. Sigue diciendo Pablo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Se acuerdan cuando se bautiza a las personas? Es un acto simbólico, es una ordenanza, pero también es un acto simbólico, donde decimos que cuando sumergimos a la persona dentro del agua, muere a una vida pasada, pues, y cuando sale el agua resucita a una nueva vida en Cristo, pues. Es decir, estamos simbolizando también que hemos muerto al pecado,
pero hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. Entonces, aquí Pablo está hablando acerca de que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos somos vivificados, es decir, la presencia del Señor en nuestra vida vivifica nuestro espíritu que estaba muerto, pues. Cuando la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, se refiere a esa muerte espiritual. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, cuando el Señor viene a nosotros porque le recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. Entonces somos vivificados por Él, es lo que está diciendo aquí Pablo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, pues. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pues que cuando Cristo venga, que va a ser, que es el que resucitó, es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Cristo venga, es decir, la iglesia de Dios que ya están muertos, cuando Cristo venga, van a resucitar. De hecho, más adelante, porque en ese tiempo que escribe Pablo la carta, pensaban ellos que en ese tiempo vendría Cristo. Ellos pensaban que les tocaría a ellos. Y bueno, no sé si usted piensa que nos va a tocar a nosotros. ¿O qué piensa usted? ¿Quién sabe, verdad? Ellos pensaban, ahorita lo vamos a ver porque de repente hay unas palabras que usa Pablo que pareciera que están pensando que en ese tiempo vendría Cristo. ¿Sí? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí está más o menos hablando Pablo del fin también, de cuando Cristo venga, que viene por su iglesia y luego viene el fin. Pues, está hablando Pablo, pues, y que cuando Cristo venga por su iglesia, obviamente va a venir por su iglesia. ¿Y quiénes son su iglesia? Todos los que han creído en Él. Los que en ese tiempo estén vivos van a ser arrebatados juntamente con Él, pero los muertos en Cristo van a resucitar primero. Sí, y bueno, eso es lo que dice la Biblia, y espero que usted y yo lo creamos. Es lo que está diciendo Pablo, porque había también, o sea, Cristo regresaría. ¿Cuándo? Ellos pensaban que iba a regresar en ese tiempo. Entonces la pregunta era, bueno, ¿y los que ya están muertos? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues van a resucitar, precisamente para que toda la iglesia del Señor sea arrebatada juntamente con Él. Pues. Dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios no está sujeto a Cristo. ¿Sí? Es Dios Padre, Dios Hijo, que es Jesucristo. Por eso dice todas las cosas a Él. Claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesús, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pues. ¿Sí? Entonces, es una realidad que Cristo va a regresar, pues. De hecho, es lo que sigue. Hubo la promesa de que vendría el Mesías, que nació, vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo, y la promesa de Jesús es que va a regresar. Entonces, respecto a eso, lo que sigue acerca de Jesús es que va a regresar, pues. ¿Estamos preparados? ¿Está usted listo, lista para cuando Cristo venga? ¿Usted es de los que son de la iglesia del Señor? Así que si alguien de aquí está y aún no ha creído en Cristo como Señor y Salvador, pues yo le animo a que lo haga, pues. Porque Él viene. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Pero Él viene por su iglesia, como lo dice la Escritura. Y después viene el fin, pues cuando ya todo va a ser sujetado bajo sus pies, cuando pues ya no va a haber oportunidad, porque ya vendría Él como juez, ya no vendría como Salvador. Sí, entonces, mientras Jesucristo no viene, nos dejó un encargo. ¿Cuál fue el encargo?
y hacer discípulos, hermanos. Así que no perdamos de vista el encargo, porque hermanos, esa es la razón por la que Jesucristo vino a edificar su iglesia. ¿Sí? Hay un teléfono sonando y no creo que sea el Señor. ¿Sí? Sigue, vamos a ir con la lectura. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Este texto ha sido muy controversial, porque no hay ningún otro pasaje en la Escritura o un pasaje paralelo que hable acerca de que alguien se bautizaba por los muertos. Probablemente había alguna práctica por ahí o algunos decían. Entonces Pablo hace referencia como hablando pues de que si los muertos no resucitan, entonces aquellos que bautizan, hay una iglesia, pues no solamente en México, una iglesia que bautiza por los muertos, ¿sí? Pero en la Biblia no encontramos que esa práctica sea de la iglesia cristiana. Aquí Pablo lo menciona, pero no porque fue una práctica, sino pues como está hablando de que, bueno, si dicen que no resucitan, entonces ¿qué van a hacer aquellos que bautizan por los muertos? Sí. Ah, o sea, de hecho, hay varias comentarios sobre ese. Algunos dicen eso, que incluso algún cristiano que se muere y que no se bautizó, otro se bautizaba como sustituyendo. Dicen, eso dicen algunos, pero en la Biblia no encontramos ningún otro pasaje paralelo a esto. Pero algunos dicen, sí, que porque algún cristiano que murió no se alcanzó a bautizar, bueno, alguien lo sustituía para que fuera bautizado. ¿Sí? Otros de esa manera, eso es lo que dicen algunos, pero no era una práctica de la iglesia cristiana. Pues. ¿Sí? Y eso es importante, hermanos, porque no se menciona como que fue una práctica, ni Pablo lo dice como que fue una práctica que él tenía, sino lo menciona porque está hablando de que algunos dicen que los muertos no resucitan. Entonces hace mención de que entonces aquellos que se bautizan por los muertos, pues si los muertos no resucitan, entonces pues ya no existen. ¿Sí? Aunque sí hay una iglesia muy grande, que de hecho no se considera una iglesia cristiana, que ellos sí bautizan por los muertos. La iglesia de los mormones bautizan por los muertos. Sí, sí. Ujú. Sí, nada más que no menciona, también no menciona Pablo que se refiera a los muertos que a Jesús que murió, sino hace mención de aquellos que bautizan por los muertos. Sí, por los muertos, sí. Porque hay quien se bautiza. Haciendo mención de eso, porque había quienes bautizaban por los muertos. ¿Sí, Omar?
aquellos que bautizan por los muertos. Israel, ¿y quién más levantó la mano? Israel. Acerca de eso, porque yo creo que había esas dudas. Imagínense una iglesia como la de Corinto, donde había judíos. De hecho, en los mismos judíos había mucha controversia acerca de la resurrección, fariseos, saduceos. Entonces, imagínense judíos y aparte estaban ahí griegos que también tenían todas sus ideas acerca del espíritu y la carne, y que la carne era mala, mala, y que podías hacer con ella lo que quieras. Sí, al cabo para eso era. Sí, y vivían vidas así. Entonces se convierten al evangelio y imagínense el choque cultural, sí, y de doctrinas y conocimientos que había en la cabeza de todos ellos. Sí, seguramente hay muchas preguntas acerca de la resurrección y Pablo pues trata de explicar, primero asegurar de que Cristo resucitó y que el Cristo que se predica es un Cristo vivo, sí, y la esperanza del creyente que también los que ya, porque también la pregunta era ¿qué va a pasar con los que ya murieron? ¿Sí? Incluso muchos te preguntan ¿y qué va a pasar con los que murieron antes de que Cristo viniera? Que es otra pregunta que muchos se hacen, pues. Sabemos que la resurrección o la vida eterna es a través de la salvación a través de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con todos aquellos antes de Cristo? Es otra pregunta que muchos se hacen. ¿Sí? En los tiempos de David, por ejemplo, o sea, pero ya eran creyentes, pero los que no conocieron a Jesús, Abraham, por fe, es por fe también, o sea, es la fe en Dios. Pero supongo que había muchas preguntas respecto a eso, muchas controversias que se hacían acerca de la resurrección, ¿sí? Y bueno, Pablo afirmando primero que Cristo resucitó y luego también alentando a la iglesia de que ya una vez habiendo creído en Cristo, ¿sí? Nuestra esperanza está precisamente en que estaremos con Él por la eternidad. La pregunta era a lo mejor, ¿y los que ya murieron? No, ellos también ellos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salvación es la vida eterna que Cristo da, y la vida eterna, pues la misma palabra lo dice. O sea, físicamente mueres, pero tu espíritu está vivo. Jesucristo en la cruz, ¿se acuerdan que hubo dos ladrones, uno a cada lado? Uno de plano no creyó, otro creyó, ¿y qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, esa es la esperanza de la vida eterna, pues.
del creyente, pues. Y la resurrección de Cristo nos da esa convicción de vida eterna, ¿sí? Israel. O, sí, o limbo, o sea, sí. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la parábola del rico y Lázaro, Lázaro estaba allá, sí, en el seno de Abraham, lo menciona así en la parábola Jesús, porque acuérdense que para los judíos Abraham, sí, ese era el patriarca. Entonces, hermanos, es una realidad que Cristo está vivo, y precisamente la resurrección de Cristo nos da a nosotros esa esperanza también de vida eterna. Si Cristo no resucitó, pues entonces no habría esa esperanza de vida eterna, porque si Él no pudo vencer a la muerte, entonces mis pecados no pueden haber sido perdonados. Y entonces lo que estamos haciendo todo esto es de balde, pues. Pero como Cristo resucitó, entonces tenemos la esperanza de que habiendo creído en Él, tenemos vida eterna y estaremos en la eternidad con el Señor, pues. ¿Cuándo? Pues cuando cada quien vaya muriendo, o si Él viene antes, pues así sería. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hay diferentes posturas respecto a qué pasa cuando un cristiano muere. Sí, el espíritu vuelve a Dios, o sea, hay pasajes que aseguran. Ahora, pues hermanos, eso, lo que pasa es que hermanos, Dios no se mueve en el mismo tiempo que nosotros, pues. Para el Señor un día es como un año, o mil años como un día, o sea, Él no se mueve así en el tiempo como nosotros, pues. Sí, entonces, usted debe tener la confianza de que el día que usted muera, va a la presencia de Dios. Ya cuando Cristo venga por su iglesia, sí, obviamente usted va a resucitar en un cuerpo, Pablo lo va a explicar, en un cuerpo transformado. Sí, por eso es que dice que viene por su iglesia y por eso los que están muertos en Cristo van a resucitar. Pero algunos dicen que entonces, mientras los que murieron hace 500 años, algunos piensan que, ¿y dónde están? Pensar que están en un lugar aparte es pensar que hay un lugar intermedio. Entonces usted esté convencida que la promesa de Jesucristo que le hizo al ladrón en la cruz, que le dijo, hoy, el ladrón le dijo, cuando vengas en tu reino, y él dijo, hoy estarás conmigo. Si no hubiera dicho, sí, cuando venga en tu reino, sí, mientras va a estar allá, no hay un lugar, no menciona un lugar la Biblia específico. En la parábola menciona el seno de Abraham, es una parábola del rico y Lázaro, pero no menciona él un lugar mientras él viene. ¿Sí? Lo que sí asegura el Señor es que una vez creyendo en Cristo tenemos vida eterna, ¿sí? Y que tenemos nuestro lugar en el cielo, ¿sí? Para cuando cada creyente muera, pues tiene su morada. Jesús le dijo, si me voy, les voy a preparar un lugar. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Entonces, pues tengamos la convicción, primero de asegurar que tenemos vida eterna. Ya lo otro, pues, ya sería también, pues, porque la Biblia no es muy clara en eso, ¿sí? Obviamente tampoco esas cosas son para pelearnos, pues como muchos se pelean por cosas que dicen, y ya que llegamos al cielo va a decir, ¿y por esas cosas se peleaban? Cuando la gente necesita oír de Cristo, cuando el Evangelio es lo que hay que predicar, ¿sí? Bien, seguimos hermanos, nos quedamos en el versículo 29.
Voy a leer el 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Bueno, está hablando primero pues de la resurrección, de que dice que harán los que se bautizan por los muertos. ¿Y por qué pues se bautizan por los muertos si dicen que los muertos no resucitan? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces pues comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, Pablo está hablando de que, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué peligro tenemos? De cualquier manera, pues, si no hay resurrección, morimos y se acabó todo. Pues entonces comamos y bebamos, hagamos lo que queramos. Démosle, ¿cómo decimos aquí en México? Démosle vuelo a la hilacha, al cabo, pues el día que muramos, ahí se acabó todo, pero no se acaba todo ahí, hay una eternidad. Pablo está así como de una, ¿cómo se dice? Sarcasmo. Pues entonces si no hay resurrección, pues hermana, haga lo que le dé la gana, total. Pero si hay, entonces el problema, pues, que si hay una vida después de esta, pues, ¿sí, hermana?